bienvenidos a este 10º vídeo de las matemáticas del COVID. Emplearemos la técnica de análisis de componentes principales, veremos la gran importancia de hacer los test de COVID a tiempo y finalmente hablaré sobre la hipótesis que hace un mes aproximadamente se estableció acerca de la correlación posible con el clima. Bien, empecemos pues por el análisis de componentes principales. Se trata de un método estadístico multivariable que se emplea para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables que no estén correlacionadas. Y esto nos va a servir tanto para usos descriptivos, como puede ser análisis de agrupaciones, como para la reducción de la dimensionalidad. Dicho de otro modo, el habilitar la posibilidad de trabajar con unas pocas variables en lugar de la totalidad considerada inicialmente. Veamos su fundamento. Imagínate un estudio en el que únicamente dos variables puedan caracterizar cada uno de los objetos. En esta situación, el individuo queda caracterizado por el valor de la primera y la segunda variable, cuya representación gráfica sería la que estás viendo en la pantalla en este momento. Y si requiero tres variables en lugar de dos, pues no hay problema, podemos incrementar nuestro eje de coordenadas a la tercera dimensión. Y ahora cada individuo queda caracterizado tal como veis. Pero nuestro estudio podría tener muchas más variables que tres. Y no tenemos medio de representar gráficamente más de 3 dimensiones. Por tanto, vamos a precisar de un espacio vectorial con n dimensiones. De este modo, cada país queda representado por un vector, cuyas componentes son los datos sobre infectados, recuperados, muertes, número de test realizados, incluso varias variables socioeconómicas que queramos introducir en el mismo estudio. Veamos ahora los resultados de este estudio. Empezamos observando la correlación entre indicadores. Este gráfico muestra las variables tanto en dimensión como en dirección. Esta que indico, los test por millón de habitantes, tiene alta correlación negativa con la dimensión de personas infectadas, lo cual implica que no hay mayor tasa de infectados en los países donde se han hecho más test, aunque el sentido común podría llevarnos en dirección contraria. Fíjate también que la misma dimensión, los test por millón de habitantes, muestra perpendicularidad con la dimensión de muertos por millón de habitantes. Esto significa que hay independencia entre ambas, es decir, no se han practicado test en los países de acuerdo a la mortalidad observada. Y si te preguntas cómo quedan clasificados los países según similitudes entre ellos, la veintena de países que he estudiado quedarían dispuestos de este modo. En el cuadrante inferior derecho del gráfico están los países cuya estrategia se ha basado en una baja prevención, muy pocos test y además hechos tarde, y elevada proliferación de la epidemia con alta tasa de mortalidad. Tenemos en este grupo España, Bélgica, Italia, Francia, todos ellos con tasas de mortalidad que se sitúan entre 286 y 471 muertes por cada millón de habitantes. En contraposición, en el cuadrante superior izquierdo se engloban aquellos países cuya estrategia se ha basado en una alta prevención, muchos test y tempranos, y con moderada proliferación de la epidemia y tasa de mortalidad muy baja. Esta tasa se situaría entre 4 y 64 muertes por millón de habitantes, y los países son Bahrein, Emiratos Árabes, Portugal, Alemania. Encontramos también países que parece que están muy alejados del resto, como sería el caso de Islandia. Y es que este método dispone de una propiedad denominada distancia de Mahalanobis para identificar de forma objetiva esta separación del grupo. En este estudio, la distancia es significativamente mayor para Islandia y Emiratos Árabes. Obviamente esto no es síntoma de bueno o malo, sino sencillamente distinto al resto. Volvamos a la relación entre el número de test y el recuento de personas infectadas para extraer todavía más información. Este gráfico nos muestra para cada país la relación entre el número de casos y el número de test, ambos referidos a 1 millón de población. Puedes ver cómo los Emiratos Árabes, señalado en este momento, hicieron muchos test y tienen un número de casos muy bajo. En el caso de Islandia, el país que ha hecho más test de todo el mundo en relación a su población, y otros, como es el caso de España, que hicieron pocos test y demasiado tarde, aunque ahora disponen de un número elevado de ellos y puede resultar especialmente útil para las políticas de desconfinamiento. Y en este momento que se dispone de tal número de test en todo el mundo, quizás no sería suficiente para estimar ya la dimensión real de la infección.
Veámoslo en este gráfico animado, donde puedes ver la fecha en la que está sucediendo y observarás cómo los test empiezan a hacerse de forma muy discreta y toma la delantera un pequeño país, Islandia, para finalizar con una mayor densidad de test en Europa, con alguna excepción que llama la atención. Fíjate en Francia y Reino Unido. Si atendemos a la relación entre los test realizados por millón de personas respecto a los casos confirmados, también referidos a 1 millón de población, observaremos cómo claramente hubo países como Islandia que apostaron por hacer grandes campañas. Por tanto, allí donde se hizo de forma temprana y con un número muy elevado para la población, nos va a servir como buena referencia para los cálculos de casos reales infectados, puesto que el resto de países hicieron los test más tarde y fueron dedicados a personas con sintomatología de la enfermedad. Tenemos entonces que en el caso de Islandia se hicieron 43.550 test, que equivale al 12% de su población, en los que 1 de cada 23,6 resultan positivos. Esto se puede emplear para extrapolar dentro de la población total cuál es el número de casos reales, y resulta ser de 15.429. Analizando la curva de muestreo correspondiente, vemos que para una potencia del 70% y un nivel de confianza del 95%, la estimación de infectados reales en este país quedaría en el rango de 3,77 a 4,23%. Una estimación que es bastante fiable, puesto que el número de test es muy superior al número de casos positivos y la proporción de población muestreada ya empieza a ser un número considerable. Si repetimos este ejercicio de cálculo para la población de Italia, encontramos que para 1.370.000 test que han sido realizados, que representa únicamente el 2,2% de su población, ahí 1 de cada 7,6 resultan positivos. Y esto equivale, extrapolándolo a la totalidad de la población, a 8.158.000 casos reales. Aunque es una aproximación interesante de conocer, en este caso el dato obtenido no goza de la misma fiabilidad que en el caso de Islandia, dado que el porcentaje de población testado es muy bajo, solamente el 2,2%. Y además los test se hicieron bastante tarde y únicamente con personas que presentaban síntomas clínicos. Por lo tanto, este ratio del 13% de infectados en la población italiana estaría probablemente sobreestimado. Veamos ahora la relación entre el número de test realizado y el recuento de muertes. En el eje vertical tenemos las muertes por millón de habitantes, en el que encabeza nuestro ranking Bélgica, dato que curiosamente no se ve reportado en periódicos y televisiones. Mezclando esta información con la obtenida de la actuación pronta o inmediata o tardía, obtenemos el mismo gráfico con dos espacios marcados en color verde o color salmón. El color verde indicaría a aquellos que han sido rápidos en la decisión y por lo tanto han optado por buenas estrategias de contención basados en la aplicación de test. O bien la zona más asalmonada, en las que hay países que han sido lentos y no han basado sus estrategias en la realización de test a la población. Incluyo ahora una métrica basada en la velocidad de propagación, que puede resultar especialmente útil para diagnósticos siguientes. La columna que señalo se refiere al número de muertes diarias en cada país. Esta otra hace mención al número de muertes total en el mismo país. Y aquí el concepto de velocidad de propagación basado en el número de días necesarios para duplicar el número de muertes totales. Tras ponderar los resultados de estas evaluaciones con otros modelos, se obtienen las siguientes previsiones. Estados Unidos alcanzará la cantidad de 74.000 muertes alrededor del día 26 de abril. Reino Unido llegará a 29.000 alrededor del día 27 de abril. Para el caso de Francia tenemos una cantidad de 36.000 muertes alrededor del día 29. Se aproximará pues a Italia, que quedará en 37.000 el día 6 de mayo. Y ambos habrán superado a España, cuya previsión es de 34.000 alrededor del día 4 del mes que viene. Bélgica se aproximará a los 10.000 alrededor del día 26 de abril y por último Alemania llegará a los 7.000 alrededor del 28 de abril.
Y este último minuto del vídeo lo quiero utilizar para refutar una hipótesis que hace aproximadamente un mes se planteaba respecto al COVID y su posible correlación con el tiempo. Aquí tenéis el mapa del mundo para los casos de COVID confirmado el 24 de marzo. Esta es la imagen que hizo pensar a algunos de que como los países con mayor incidencia se encontraban en una misma franja, probablemente podía haber una cuestión climática que estuviera afectando el desarrollo de esta epidemia. Transcurrido un mes después de esa imagen, obtenemos la que estáis viendo ahora, en la que queda claro que esa franja queda borrada, queda desdibujada, causando que zonas de similitud climática tengan resultados francamente distintos respecto a la pandemia. Y es que si alguna de las correlaciones observadas al inicio debe tenerse en cuenta, no es otra que el nivel de comunicación entre países, puesto que el hombre es el vector de esta enfermedad. Y hasta aquí este repaso matemático de la pandemia COVID-19. Espero que te haya resultado interesante. Hasta la próxima.